Vamos para allá con más proyectos de la CIA, de control mental. En este caso sería el MK Ultra, el sucesor del proyecto anterior que os he comentado, el Artichoke, donde la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, hace unos 50 años, publicó unos documentos que confirmaron lo que algunos ya sospechaban. Había financiado experimentos de control mental utilizando descargas eléctricas, drogas alucinógenas y otras terribles técnicas, a menudo sin el conocimiento de las víctimas. Como en el anterior vídeo, utilizaban a prisioneros, a personas con problemas psiquiátricos graves o incluso jóvenes, drogadictos o que ellos metían en las drogas, regalándoselas, ¿no? Entonces aquí lo explica y sigo leyendo. Por la naturaleza de los abusos cometidos, los afectados solo empezaron a entender que había sucedido décadas después porque no se acordaban de nada. Y el oscuro legado del ultrasecreto programa conocido como MK Ultra sigue vigente. Todo comenzó a principios de la década de 1950 con la Guerra Fría en pleno apogeo. Por eso se llama El Mundo al Revés, este vídeo y toda la serie. Porque lo que os explican en Stranger Things no es ciencia ficción, no es fantasía, es cierto. Lo que le pasa a 11, a Eleven, es lo que le pasó a toda esta gente. Claro, la diferencia es que Eleven, según explican, tenía poderes extraordinarios y la mayor parte de esta gente pues murió con gran padecimiento y sufrimiento por todo lo que le metieron en el cuerpo, ¿no? Y o todos los auténticas torturas que les insuflaron, que les provocaron para buscar una respuesta psicológica concreta. Ya fuera convertirte en un asesino y no acordarte de que habías asesinado a nadie, un MK Ultra Alpha creo que le llaman, un MK Ultra Beta que sería una especie de espía y luego el MK Ultra Omega que sería, creo que es el MK Ultra sexual, es decir, convertirte en un prostituto o una prostituta para obtener secretos de personas poderosas y luego no acordarte de que te habías acostado a otra persona y cosas así, todo muy bonito. Pero vamos a seguir con el artículo. Todo comenzó a principios de la década de 1950 con la Guerra Fría en pleno apogeo. Cuando algunos prisioneros de guerra liberados en Corea regresaron a casa defendiendo la causa comunista, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos se alarmó. Era un síndrome de Estocolmo, ¿no? Personas que habían sido pues hechas prisioneras por los coreanos o por los vietnamitas que se convertían a la ideología de su enemigo después de estar mucho tiempo con ellos. Un, un síndrome de Estocolmo del libro, de amar a tu secuestrador o a tu torturador, ¿no? Entonces los servicios secretos americanos se sorprendieron de esto, se asustaron y montaron esto. Pero como veréis ahora se le fue un poquito de las manos. Aterrorizada de que los soviéticos y los chinos hubieran desarrollado técnicas de control mental y de que sus agentes o los prisioneros de guerra pudieran revelar información, la recién formada CIA asignó 25 millones de dólares para experimentos psiquiátricos en seres humanos. La idea era tratar de descubrir cómo interrogar a las personas y debilitarlas, y también cómo proteger a su personal de esas técnicas, explicó a BBC News Witness el psiquiatra Harvey Weinstein, autor de Padre, Hijo y la CIA. La agencia utilizó organizaciones como fachada para acercarse a más de 80 instituciones y científicos de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Fue el programa más secreto jamás conducido por la CIA en Estados Unidos, le dijo el autor historiador Tom O'Neill a BBC Real. Los proyectos iniciales de MK Ultra incluyeron la operación Midnight Climax, el clímax de medianoche. Establecieron lo que llamaban casas de seguridad, donde presupuestos llevaban hombres a los que, sin advertirles, les daban LSD para que los científicos de la CIA pudieran estudiarlos generalmente detrás de un espejo direccional, como esos que hay en las comisarías de policía donde interrogan a los sospechosos, ¿no? Y el LSD es una droga alucinógena muy conocida que te provoca alucinaciones gigantescas. Otra práctica común era organizar y observar fiestas inducidas por LSD con música en vivo. Estas fiestas se llamaban pruebas de ácido y la cultura que surgió de ellas jugó un papel clave en el desarrollo de los movimientos hippies y psicodélicos unos años más tarde. Ellos crearon los movimientos hippies y psicodélicos, la CIA. Pero algunos de los experimentos más nocivos ocurrieron en el Alan Memorial Institute de Montreal, un hospital psiquiátrico de Canadá, donde las mentes de un número aún desconocido de pacientes fueron sistemáticamente destruidas.
Una auténtica barbaridad. El hospital conocido como el Alan, estaba bajo la dirección del escocés estadounidense Donald Ewen Cameron, quien era Sí, un momento, ahora no puedo. Era considerado como uno de los psiquiatras más eminentes del mundo. Es por eso que luego el padre del psiquiatra Harvey Weinstein quiso que fuera él quien lo tratara cuando comenzó a sufrir ataques de pánico. Pasaron cosas terribles y hasta que salieron a la luz los documentos del MK Ultra nunca habían podido entender la transformación que sufrió. Lou era un hombre sociable a quien le encantaba cantar y dirigía un negocio. Emergió del Alan como una sombra, su vida y su familia destruidas. No fue el único, fueron cientos. Tenía problemas con mis padres, recuerda a Lana Ponting, y decidieron internarme en el Alan. No tenían idea de lo que pasaba allí. Yo tenía 16 años. Cuando mi familia volvió a recogerme parecía un zombie, ni siquiera sabía quiénes eran. La enfermera Esther Stier fue ingresada al Alan embarazada, pues sentía pánico de perder su bebé tras la muerte de un hijo. Su tratamiento terminó solo cuando estaba un mes de dar a luz. Años más tarde recordó una triste ABC de Escocia cuán perdida salió. Tenía un nuevo bebé y no sabía qué hacer con él. Una niñera me ayudaba, pero para que te des una idea, esto es un pequeño ejemplo de lo que me escribió en un cuaderno antes de tomarse un día libre. Cuando escuches llorar al bebé, ve a la habitación, recoge al bebé y explica paso a paso cómo alimentarlo. Fue muy aterrador. El doctor Cameron. La CIA se había acercado a Cameron 3 años después de lanzar MK Ultra a través de la Sociedad para la Investigación de la Ecología Humana, una de sus organizaciones fachada a través de la cual canalizaba el dinero. Lo alentó a solicitar una subvención y desde enero de 1957 hasta septiembre de 1960 la agencia nacional del psiquiatra $60.000. Bueno, este tío estaba como una cabra y os voy a resumir para acabar el vídeo porque tengo que hacer otra cosa. Y bueno, ya lo veis que convirtió a los pacientes en un estado psicológico infantil en el que los médicos podían apreciar la habilidad cognitiva de la persona, es decir, podían hacer con ellos lo que les diera la gana. Al empezar de cero se podía reestructurar la mente y plantar ideas en la memoria de un individuo sin que éste se diera cuenta de que no eran originales. O sea, le podía implantar una idea dentro, una idea de asesinar a alguien o de acostarse con alguien o de crear un pasado suyo que en realidad no era real. Convertirlo en otra persona, literalmente. El método. A los pacientes que llegaban al instituto por problemas menores, como trastornos de ansiedad o depresión postparto, los ingresaban al dormitorio, donde se les inducía un coma químico durante días o meses. Luego eran desestructurados mediante terapia electroconvulsiva de una potencia y frecuencia más alta que jamás antes, para reducirlos a un estado vegetal del cual se recuperaría a un estado mental más saludable, según la teoría de Cameron. Mi padre recibió 54 tratamientos de electrochoque de alto voltaje seguidos de 54 convulsiones de gran mal, pérdida de conciencia y contracciones musculares violentas. Le contó Lana Souchuk a BBC Reel, cuyo padre era un hombre sano atlético de 27 años, que fue a Lana para que tenga el asma. Bueno, al padre le destrozaron la cabeza. Entonces, estos pacientes fueron tratados con grandes dosis de drogas psicotomiméticas como el LSD, PCP y otras. Todo esto que el pájaro el psiquiatra chalado Cameron denominó conducción psíquica, los obligaba a escuchar mensajes psíquicos grabados a través de auriculares, cascos o altavoces, instalados dentro de la almohada del paciente de los pacientes. Esto lo habréis visto en La Naranja Mecánica, la película esta del director, que no me acuerdo el nombre, que te está explicando lo que hacía un MK Ultra al personaje principal, ¿no? Que lo convierte en un ser violento, convierte en un MK Ultra violento, ¿no? Algunos eran negativos, como mi madre me odia, otros dan instrucciones, debes portarte mejor, y los registros muestran que lo repetían hasta 500.000 de veces, pues son totalmente orwellianos, si os fijáis. Bueno, lo que querían también era la privación sexual extrema, que es esto, si os habéis fijado en Stranger Things, cuando meten a 11 en la piscina o en la bañera para que pueda multiplicar sus poderes extrasensoriales, ¿no? Cuando le priman de todos los sentidos, los 5 sentidos normales que tenemos todos, ¿no? Es cuando creen ellos que aparece el sexto sentido. Bueno, esto ya lo hemos visto. El estado infantil es bueno, aquí explican un poco más, os lo leéis, os lo pondré hacia abajo. Luego sigo. El programa de Ultra se redujo en 1964, pero no se detuvo hasta 1973, como el otro. Teóricamente, porque en realidad siguió. Pero de forma oculta. Cuando algunas de las pruebas de actividad fueron sistemáticamente borradas.
Todo fue descubierto gracias a un periodista llamado John Marks, quien escribió el primer libro en 1979 sobre el programa llamado En busca del candidato de Manchuria. El candidato de Manchuria es una película que tenéis que ver también. La CIA y el control mental, dice el historiador Tom O'Neill. Cuando Harvey leyó una reseña sobre ese libro, su primera reacción fue un alivio. Pero ese alivio pronto se convirtió en ira. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de lo que habían hecho con él, ¿no? Y Cameron fue uno de los psiquiatras invitados a evaluar los causados nazis en los juicios de Nuremberg, donde se declaró por primera vez el Código de Nuremberg para la ética de la investigación y experimentalismo. Como veis, se la pasaron por allí, el Código de Nuremberg. Acusaron a los nazis de lo que habían hecho, evidentemente, y luego ellos hicieron lo mismo que los nazis. De hecho, hubo nazis que los rescataron, los llevaron a Estados Unidos y los utilizaron para crear todos estos proyectos. El proyecto Manhattan, por ejemplo, lo crearon a través de Oppenheimer. No, Oppenheimer no, ¿cómo se llamaba aquel? El de los cohetes. Ay, no me acuerdo. Bueno, ya lo comentaré en otro momento. Werner von Braun, ahora me he acordado. Bueno, sin final feliz. Esta es la parte final. Tras la revelación hubo audiencias en el Congreso de Estados Unidos a mediados de los años 70 y la CIA finalmente admitió que este programa existía, que probablemente no era lo correcto, pero ofreció inocencia. No obstante, la CIA sabía que estaban rompiendo todas las leyes morales, éticas y legales al hacer estos experimentos. A pesar de un interés marginal el tema de la cultura popular, la mayoría de los sobrevivientes sufrieron en silencio, llevándose su trauma a la tumba. Pero con los documentos liberados, otras víctimas de los experimentos o de las secuelas en sus seres cercanos como Harvey pudieron reconstruir lo acontecido. Me presentaron al doctor Cameron y no lo recuerdo en absoluto, le contó a la BBC Linda McDonald, quien fue internado cuando tenía 26 años y sufría de depresión. Me diagnosticaron esquizofrenia, lo descubrí leyendo en mi archivo 20 años después. Y me dieron todos esos tratamientos de choque electroconvulsivo y megadosis de drogas y LSD y todo eso. No tengo memoria de nada de eso, ni de tiempo en el Alan, ni nada de mi vida anterior a eso. Todo se fue. Ahora algunos sobrevivientes que no han recibido ninguna disculpa formal o compensación presentaron una demanda colectiva contra las instituciones que consideran responsables. Esto se refiere a 2022. Todos estaban detrás de eso, sabían que estaban lo que estaban haciendo y lo hacían por razones militares y políticas, denuncia Souchuk. Sigo tomando medicamentos por lo que me sucedió cuando tenía 16 años, dice Ponting. Quiero que todos sepan qué pasó en ese horrible hospital. Si bien los historiadores sobrevivientes han expuesto lo que se sabe de lo sucedido al mundo, aún se desconoce mucho sobre su alcance y su impacto más amplio. Dada la naturaleza altamente sensible de la actividad del programa, es probable que ese siga siendo el caso en los próximos años. Bueno, y aquí explica el artículo que están basadas en MK Ultra, este libro en inglés de BBC Real y en Thiamine Control Experiments también de BBC, en dos programas de la BBC. La BBC tiene, independientemente de que a veces, bueno, casi siempre vaya con un discurso oficial, tiene una alta credibilidad, ¿no?, en el mundo periodístico, ¿no? Porque luego diréis que a lo mejor, dirá alguno, mejor dicho, no los que me seguís siempre, sino los que paséis por aquí para ver si me podéis censurar, ¿no?, que me estoy inventando esto, lo estoy sacando de mi cabeza, ¿no? Pues no, esto son investigaciones de la BBC, de periodismo, de los periodistas de la BBC. Venga, con eso acabo el vídeo y hasta el próximo vídeo.